Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edison Eduardo Contreras. Hago parte del grupo de somático y visceral. Principalmente, pues vamos a hablar sobre la continuación o sobre cómo dar la ayuda que su merced nos puso para la prueba larga presencial. Entonces, vamos a empezar con las preguntas como tal de ese parcial que su merced escogió para nosotros hacer buscar las respuestas. Entonces, como primera, entonces sería el páncreas es un órgano asociado al sistema digestivo que genera una sustancia que participa en la digestión de los alimentos. Esa secreción llega al intestino delgado por medio de dos conductos. Esos dos conductos, que es como tal la pregunta, es el conducto pancreático y el conducto biliar. La otra pregunta dice que en el sistema digestivo los rumiantes, la cavidad gástrica llamada rumen, posee espacios llamados sacos. Esos sacos permiten movimientos, actúan en el momento de desplazamiento del contenido como ocurre en el proceso llamado rumiación. Entonces dice que principalmente diga 4 sacos o 4 espacios del rumen. Entonces los que yo escogí serían saco dorsal, saco ventral, y hablaríamos de otros dos que sería saco del ciego caudoventral y saco del ciego caudodorsal, que serían como tal en las esquinas, en las esquinas del rumen. Otra pregunta dice que escriba los componentes del aparato masticatorio. Entonces el aparato masticatorio está compuesto por primeramente huesos con alvéolos, que pues esos huesos principalmente son los incisivos, los maxilares y pues la mandíbula de los animales. También hace parte la articulación temporomandibular, que es una articulación sinovial. También hace parte de los músculos de la masticación, que pues uno sería el músculo mesetero. Obviamente los dientes que principalmente pues son fundamentales en los componentes del aparato masticatorio. Entonces la unión de todos estos componentes pues forman el aparato masticatorio. Entonces dice que realiza el recorrido en orden en el equino una partícula de pasto del yeyuno hasta la primera porción del colon ascendente. Entonces, pues principalmente sabemos que, bueno, no puedo señalar acá, aunque pues sí. Pero principalmente como tal sabemos que empezaría el duodeno, que sería el primero, seguiría el yeyuno, que aquí es donde empieza como tal la pregunta. Pasaría el ilion, el ciego, que aquí es donde empezaría como tal el colon, sería como esta partecita, algo así, que se dividiría en colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Pero pues como tal la pregunta es llegar hasta el colon ascendente, que sería como tal esta partecita nomás del colon. La otra pregunta es que dice que realiza el recorrido en orden en el equino de una partícula desde pasto desde la válvula secocólica hasta el colon transverso. Algo que es muy importante en comparación con lo anterior es que hay que mencionar como tal las flexuras que tienen un orden preciso. Entonces pensaríamos como tal por la válvula secocólica, el colon ventral derecho, la flexura esternal, el colon ventral izquierdo, pasaremos al izquierdo, la flexura pélvica, colon dorsal izquierdo, la flexura diafragmática y por último el colon dorsal derecho. Bueno, la otra pregunta es que dice que la saliva es un importante elemento en los procesos mecánicos del inicio de la digestión. Es una secreción especial de las glándulas ubicadas en la cabeza. El nombre de esas tres glándulas se divide pues en glándulas parótidas, sublinguales y submandibulares, que es como tal la pregunta. ¿Y cuál es o escriba los tres grupos de glándulas salivares ubicadas en la cabeza? Serían estas tres, pues sería como tal la respuesta. Bueno, acá principalmente, pues para no leer como tal toda la pregunta o todo el texto, pues es escribir la fórmula dentaria del equino. Algo que es muy importante para decir es que
lo voy a hacer como pues el profesor me enseñó, que es la forma en la que yo sé y entendí. Entonces tenemos que principalmente eso divide como tal el número 2, que sería arriba y abajo, dorsal ventral. Empezaríamos con los incisivos, que en este caso tendría 2 sobre 3, ya 2 arriba, 3 abajo. Empezaremos con los caninos, que una particularidad aquí es que estamos hablando de un caballo macho. Por eso tiene 1 sobre 1, que es canino. Si fuera yegua, tendría 0 sobre 0. Sería la fórmula en los caninos de las yeguas. En la parte de los premolares, tenemos 3 sobre 4, 3 o 4 sobre 3. En la parte de los molares tenemos que serían 3 sobre 3. Eso es igual en yeguas y en caballos. Lo único que cambia en las yeguas sería los caninos. La otra pregunta es que las papilas linguales son estructuras que hacen parte de la cavidad bucal. En especial, este grupo se encuentran unidas a la lengua. Algunos de estos poseen terminaciones nerviosas, que sería el botón gustativo, y son llamadas papilas gustativas. Entonces la pregunta como tal es que dice que nombre cuáles son las 3 papilas gustativas. Entonces las 3 papilas gustativas serían las papilas calciformes, fungiformes y filiformes. Obviamente hay otra, pero pues como tal dice que sean 3. Otra pregunta dice que la irrigación arterial del estómago en las especies domésticas es dada específicamente por una arteria que se desprende de la aorta ascendente llamada arteria celíaca, la cual emite a su vez otros vasos. Entonces la pregunta dice que escribir esos 3 vasos específicamente. Entonces sería el vaso hepático, el gástrico izquierdo y el esplénico o esplénica o hepática, que sería pues en forma femenina, por llamarlo así, que sería hepática, gástrica izquierda y la esplénica. Aquí pues ya empezaremos a hablar y nos pide principalmente cuáles son o nombre los 4 ligamentos viscerales que se encuentran en la región abdominal llamada mesogastrioventral. Algunos de estos tienen relación con el estómago y otros con el hígado. Entonces pues los que tienen relación con el hígado, pues según la antigüedad, pues es llamado hepato todo lo que tenga con el hígado. Entonces sabemos que el ligamento hepatogástrico hace parte pues del hígado, ligamento hepatoduodenal hace parte del hígado, y aquí ya miraremos como el gastrofrénico, que ya haría parte pues del estómago, gastroesplénico del estómago, y gastrofólico, que será el estómago como tal, pero igualmente van de la mano estos ligamentos. Sería todo, será como tal la bibliografía. Y muchas gracias, profesor.